Y hay un par de temas en la Biblia de los cuales típicamente cuando desconocemos la verdad de Dios tomamos extremos opuestos e incorrectos. Uno de esos temas es la prosperidad, lo que dice la Biblia en cuanto a la prosperidad. Hay una mitad que dice, Bev, ¿para qué queremos dinero? El dinero nos va a perder. Y la otra mitad dice, Bev, la meta de Dios, la bendición de Dios se ve cuando alguien es próspero económicamente. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a llevar 8 mitos en cuanto a la prosperidad bíblica y poder hoy conocer la verdad de Dios, la verdad que nos hará libre de toda mentira, de todo extremo incorrecto. Comenzamos aquí, mi nombre es Bev Oliari y hoy juntos vamos en una misión por encontrar no la verdad de este mundo tergiversada, sino la verdad que desde un principio Dios dejó escrito en la Biblia. Comenzamos ahora. Mito número 1. Y ahí te invito a que puedas sacar lápiz y papel para que puedas meditar en estas escrituras. El primer mito que vamos a llevar a la luz de la palabra es: Dios quiere a sus hijos pobres. Así pues no hay la tentación que el dinero pueda desviarnos. Y vamos a ver a lo largo de la Biblia que grandes héroes de la historia de Dios, como Abraham, como el rey Salomón, como Job, fueron ricos económicamente, ricos materialmente. Mira, Génesis 13:2 dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En Primera de Reyes 17 es cuando la reina Saba va a visitar al rey Salomón. Y entonces su conclusión es que yo no creía lo que se dijo de Salomón hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría, Salomón, y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Esto también fue el caso de Job. Poseía tantísima riqueza en ganado, dice 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y también muchos sirvientes. En realidad, nos dice Job 1:3, nueva traducción viviente, era la persona más rica de toda aquella región. Y a lo mejor puedes decir, sí, Beb, pero es que Job lo perdió todo cuando pasó por la tribulación. Y sí, fíjate que ahí donde decidió no negar a Dios, donde permaneció fiel y aún fue a ayudar y orar por sus amigos, como si hubiera sido poco su principio, Dios le da aún más en su segunda mitad de su vida. Job 42:12 dice, el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Ahora en vez de 7,000 ovejas tenía 14,000 ovejas. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Entonces, ve para qué es la prosperidad. Bueno, en este primer mito podemos concluir que reconocemos que Dios no está en contra de la riqueza y prosperidad, pero sí está en contra de la gente que sea codiciosa. Y esto me lleva al mito número 2. Bueno, entonces, ve, ni pobres ni ricos para no pecar. Y fíjate que eso nos lo dice Proverbios 30, del 7 al 9. Dice, manténme, Dios mío, antes de mi muerte, concédeme solo 2 cosas. No me las niegues. Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti. Y hasta me atreva a decir que no te conozco. Pero si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Y estos son 2 extremos de los cuales me dicen de alguien quien no está persistiendo en buscar a Dios, que tiene el temor de que su caminar con Dios no sea uno en fidelidad. Mira el caso del rey Usías. El caso del rey Usías buscó al Señor y Dios lo hizo prosperar. Segunda de Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, entendido en el propósito de Dios, no uno egoísta, no uno perverso, sino en las visiones, en el plan de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Ageo también nos dice que hubieron personas como Moisés. Moisés, que es un gran ejemplo de alguien que no puso las cosas materiales primero, tuvo por mayor riqueza la deshonra que los tesoros egipcios.
Y dice Hebreos 11, versículo 24 al 26, que teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, este mito me lleva a concluir, según la palabra de Dios, que yo debo estimar más las cosas de Dios, su propósito, su plan, incluyendo su plan y propósito para las finanzas, más que las espirituales, que las terrenales que pretenden competir con mi atención, con mi corazón. Esto me lleva a mito número 3. Bueno, entonces, ve, dime, ¿para qué quiero dinero si solo me va a desviar? Bueno, fíjate que la verdad bíblica dice en Ageo capítulo 2, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Para quién crees tú que Dios creó el oro y la plata? ¿Para el diablo y su gente? No, lo hizo para su pueblo. Mira, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios lo hizo para su pueblo, para que pudiéramos administrarlo. Claramente ahí dice que el oro y la plata son de Dios, no nuestro. Aunque nosotros nos lo ganemos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con esa inteligencia de hacer negocios, toda buena dádiva viene de parte del Señor. Entonces nosotros solo somos administradores y como administradores también se nos da el privilegio de gozarlo conforme el plan de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Administrarlo correctamente para entonces disfrutar del dinero y no hacernos esclavos del dinero. Esto es un plan que ha venido desde el principio. Desde Génesis 1:30 podemos ver que Dios le da a Adán estas riquezas, toda bestia, ave de los cielos, todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Entonces esto me lleva al mito número 4. Bev, pero entonces, si es voluntad de Dios la prosperidad, ¿por qué hay pobres? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Marcos 14:7 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero cuando tú querráis, les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Fíjate que dentro del pueblo donde en este mundo caído nosotros representamos como embajadores de Dios, vamos a caminar entre enfermos, entre pobres, entre perdidos, quienes no han reconocido aún a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a caminar entre esclavos del pecado. Ellos siempre existirán. Y esto es resultado del libre albedrío, o peor aún, de la falta de conocimiento. Hoy yo te vengo a compartir la verdad en el nombre de Jesús que te hará libre de todo mito antibíblico y tú en tu monte de influencia donde el Señor te quiere usar, puedas tú cuando querráis también hacerles el bien a ellos al llevarle estas verdades de parte del Señor. Isaías 1:19 nos lo pone de la siguiente manera. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Conforme a tu fe se va a hacer. Si tú decides creer y puedes creer que el Dios del oro y la plata lo hizo para su pueblo, para poder ensanchar su territorio, no para la codicia, la envidia y la vanagloria, sino para su propósito y no el nuestro, entonces podremos disfrutar de esa promesa hecha realidad en nuestra vida. Y voy a usar a mis hijos para ilustrarte lo que aprendí de esta escritura. Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis. Resulta que aquí en Guatemala se celebra el Día del Niño. Y yo te puedo decir que Danielito y Mateito, nuestros hijos con Daniel, jamás nos piden, ni a mí ni a su papá, juguetes ni nada para ellos. Aprendieron en nuestra crisis el contentamiento y yo creo que esto es lo mejor que nos dejó el desierto, porque ya no persiguen la añadidura, sino han encontrado el contentamiento en cualquier situación porque saben de la presencia maravillosa del Padre, del Espíritu Santo, que con nosotros camina. Haz de cuenta que nos salen baratos los patojos.
Sin embargo, Daniel está en Estados Unidos y ambos queríamos hacer algo especial por nuestros hijos en familia. Y como no estábamos ahí como para celebrárselo a lo grande, decidimos con Daniel llevarlos a la juguetería. Daniel mandó los fondos y yo me encargué de llevarlos a la juguetería. Y les dije las siguientes instrucciones. Mis amores, escojan lo que quieran, tesoros. Y entramos a esa juguetería y ¿qué creen que escogieron? Aquí una foto y con el permiso de mis hijos les conté que iba a testificar de esto. Resulta que Danielito escoge un estuchito sencillo de como 12 marcadores de punto fino y punto grueso. Mateito, por el otro lado, quien escuchó bien la instrucción, escogió un dron que hasta la fecha es su mayor entretenimiento. Y yo sé que la mayoría se va a enternecer con lo que mi Dani escogió, 12 marcadores de colores, de punta doble, una fina y una gruesa. Y cualquiera diría, Bev, ¿y que tú no le compras útiles a tus hijos o qué? Y bien le compro marcadores, pero esto fue lo que escogió el nene. Entonces, me puedes preguntar, Bev, ¿realmente eso no fue un regalo equitativo? No, yo estaba dispuesta a comprarle algo mejor a Dani, sí. Pero entonces, ¿por qué no lo hice? Bueno, porque Dani quiso los marcadores y con ellos estaba feliz. Mateito, por el otro lado, oyó bien la instrucción y escogió lo que él quiso. Y él quiso un dron que costaba 6 veces más que los marcadores de Dani. Y creyó en mí y en su papá que a través de la bendición del Señor podíamos pagarlo. Y recibió mucho más. Y esto lo hizo una madre imperfecta, que ama a sus hijos con todo su corazón. Imagina Dios, cuando ahí decidimos no creer en su palabra y nos contentamos ahí con algunas migajas. Y eso es lo que pedimos y eso es lo que creemos. Y cuando vemos, hemos recibido un paquete de 12 marcadores y otros van contentos con su dron. Bueno, esto no lo dice la palabra del Señor. Pues si vosotros siendo malos, y malos en el sentido que no somos perfectos, que aún cometemos errores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces la pobreza tiene varios orígenes, pero ninguna es por voluntad de Dios. Jesús nos redimió de la maldición de la ley, de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte espiritual. Bueno, esto me lleva al mito número 5. Bueno, Bev, pero Jesús fue pobre. Yo también entonces, si yo soy su discípulo. Y fíjate que a partir de este mito comenzamos a comprender el para qué de la prosperidad bíblica. Y fíjate bien en cómo fue la prosperidad usada en el tiempo de Jesús. Vamos a la primera escritura, 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Jesús fue pobre en la cruz cuando tomó nuestro lugar como sustituto y pagó el castigo, el precio por nuestro pecado. Por medio de su sacrificio, del sacrificio de Jesús, Él tomó nuestra pobreza para proveernos de riquezas de su gracia, lo cual significa una provisión abundante en todo el sentido, no solo material, sino principalmente espiritual. Mas, sin embargo, no leemos en la Biblia que su principio o su final fueran en pobreza. Mira aquí, vida y ministerio de Jesucristo. Bueno, ve, pero espera. Jesús nació en un establo, eso te dice mucho de su condición. Y sí, fíjate que Jesucristo nació en un establo, pero no fue porque no tuviera dinero, sino porque había mucha gente en Belén para el censo decretado por el emperador Augusto César, que no había habitación en el mesón. En otras palabras, todos los hoteles estaban llenos. Dice Lucas 2:7, porque no había alojamiento disponible para ellos. Y fíjate que ahí, en donde no había alojamiento,
Date cuenta que su baby shower, ahí después que había nacido, fue mucho más lujoso que el que cualquiera pudiera hacer en el planeta Tierra. Dice que los regalos que los hombres sabios le llevaron no era cualquier baratija de Dollar City. Estos regalos, de hecho, ayudaron a Jesús y su familia en su traslado a Egipto y probablemente los meses que permanecieron ahí, cuando el rey Herodes envió a matar a los niños menores de 2 años en la región de Belén. Date cuenta, sus regalos, entre los regalos, los tesoros, los cofres que le enviaron, eran regalos de oro, incienso y mirra. Entonces podemos ver que Dios provee cuando Él llama, cuando hay un propósito, viene conjuntamente con una provisión. Continuamos aquí viendo la vida y ministerio de Jesús a la luz de la palabra. Bueno, ve, pero entonces, ¿por qué es que ahí iban caminando y viendo quiénes les daban de comer y alojamiento? No, fíjate que la palabra del Señor nos dice en Lucas 8, del 1 al 3, que las mujeres que Él iba sanando y libertando, las personas que Él iba impactando sus vidas, contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Tanto así que vemos en no solo Lucas 8 del 1 al 3 esta contribución, sino en Juan 13, 29, que aún tenían dinero para auxiliar al pobre. Dice que ahí tenían un tesorero llamado Judas, quien tenía la bolsa del dinero, y Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Entonces comenzamos ahora a comprender el para qué de la prosperidad bíblica. Ponte a pensar, fiestas y dar a los pobres eran eventos comunes para los discípulos. Y una persona no puede hacer ninguna de estas dos cosas sin dinero. Y fíjate que era tanto el dinero que tenían que nos dice el capítulo 12 de Juan, versículo 6, que tenían un tesorero. Era tanto los fondos que tuvieron que tenían que poner a alguien a cargo de manejarlos. Tanto así que Judas el pícaro sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, había una persona que cargaba el dinero, llevaba las cuentas y encima de todo, cuando se robaba el dinero, nadie se daba cuenta porque muy probablemente la entrada era continua. Ponte a pensar, cuando nosotros andamos buscando fichas con qué pagar y se nos pierden 10 centavos y vienen a cobrarnos, y yo creo que sí nos damos cuenta que nos hacen falta 10 centavos porque ahí no vamos a poder pagar la cuenta a cabales y porque ahí vamos ajustados. Pero aquí era continua la ayuda, la generosidad del pueblo que estaba agradecido, que contribuían con la misión y visión de Dios. ¿Vas ahora comprendiendo el para qué y para quién la prosperidad bíblica? Muy bien, vamos al mito número 6. Ok, a Jesús lo sostenían, tenía para compartir, tenía para banquetes, pero Jesús no tenía casa. ¿Qué me dices de eso, Bev? Mito número 6. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y fíjate que cuando leemos un versículo fuera de contexto, se vuelve un pretexto. Cuando nosotros aprendemos desde Lucas 9 en su contexto completo, y no solo leyendo el versículo 56, aprendemos que Jesús estaba refiriendo que en este momento de su vida estaba en movimiento, estaba en medio de cumplir una misión. Y por ello se refiere donde dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces se fueron a otra aldea. Y ahí es donde está este versículo que muchos usan, que dice, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fue en este punto donde andaba haciendo la misión y el propósito de Dios, que en ese momento él no estaba en casa. Algo así como Daniel. Daniel está en Estados Unidos, pero no está en su casa. Pero eso no significa que Daniel no tiene casa. Bueno, Bev, espérame. Pero entonces enséñame en la escritura donde dice que Jesús tenía casa. Y ahí vamos a la siguiente escritura. Si vamos a la escritura, Mateo 4, versículo 12-13, dice que Jesús
va a Galilea. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Y para poder corroborar este versículo con uno segundo, dice Marcos 2. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Entonces, fíjate que le doy gracias a Dios que yo conocí esta verdad, porque por mucho tiempo yo decía, bueno, Jesús no tuvo una casa, nos vamos a contentar con alquilar una que no sea nuestra. Y hoy te quiero venir a testificar que cuando conocí esta verdad y no solo decidimos creerla, sino aplicarla para creer en una restitución de nuestra casa, una casa que habíamos tenido que vender por falta de sabiduría, nos habíamos endeudado, no sabíamos cómo administrar las finanzas de Dios, creíamos que era entramos en una crisis matrimonial y pues ahí ya todos saben la mayoría de nuestro testimonio. Cuando somos restaurados, Dios me da un sueño. Y en este sueño yo vivía en una casa de ladrillo. Y esta casa de ladrillo giraba y de alguna manera habían como incendios forestales cerca de ella. Y yo te quiero decir que después de creer durante varios años, después de ser restaurados, el Señor nos bendijo con una casa por medio de mi suegra y a quien ahora Dan está apoyando en Estados Unidos y ha hecho la bendición el Señor a través de mi suegra de poder ayudarnos a casi completar el pago de la misma. Comenzó ahí bendiciéndonos por el enganche, que escogiéramos cualquier casa que nos gustara y ahora casi pagándolo por el tiempo que Daniel ha estado en Estados Unidos. Y fíjate que Dios va más allá de lo que nos imaginamos y te quiero compartir algo maravilloso para inspirarte. Fíjate que cuando yo sueño de esta casa que era de ladrillo y con Daniel, después de darle vuelta a toda la ciudad de Guatemala, por fin la encontramos. El día que nos la entregaron, porque la tenían que construir desde cero, el día que por fin nos la entregan, con Daniel vamos con alabanza, orando por cada dintel, por cada ventana, por cada área de la casa. Y te quiero compartir que grabé un pedacito porque mira cuál fue la respuesta de Dios que alcancé a grabar en lo último porque estaba completamente en shock. Íbamos de dintel en dintel bendiciendo la casa que el Señor nos había regalado por medio de mi suegra. Y ahí me percato de algo en una de las ventanas de las habitaciones que dan hacia un valle en la parte de atrás de la casa. Y te quiero compartir, este fue el video que logré ahí grabar en las últimas. Ahí mientras abro la puerta porque estaba en shock, me percato que había una paloma que estaba volando en círculos alrededor del valle. Y aquí es cuando la paloma ya va muy, muy, muy en alto, porque fue tal mi shock que no me dio tiempo de grabarlo. Por aquí tengo otra toma que te quiero mostrar. Fue algo tan impactante y de verdad me recordó en ese instante como cuando el arca de Noé llega a tierra segura y sueltan la paloma y el hecho de que la paloma ya no regresó significaba que habían llegado a un lugar seguro. Y esto es precisamente cuando estamos dedicándole la casa al Señor Padre. Aquí se quedarán pastores, profetas, ministros que vengan a Guatemala. Tendremos un espacio para poder alabarte de manera continua, para poder servirte. El Señor nos da esa confirmación que habíamos llegado a un lugar seguro. Y como si fuera poco, fíjate que nos fuimos tomando fotos conforme la casa se iba desarrollando. Y aquí te comparto, esta fue una de las últimas fotos que nos tomamos. Y si te das cuenta, el número de nuestra casa es el número 40. Es de ladrillo, así como la soñé, justamente a la par del valle. A veces queman el monte y se ven incendios, justamente como en mi sueño. La paloma nos da la bienvenida. Y luego, ¿qué crees? El número 40, que es nuestra casa. Y entonces cuando le pregunto al Señor, Padre, ¿por qué nuestra casa es el número 40? Y el Señor me recuerda
de los 40 años del desierto, de los 40 años cuando Jesucristo atraviesa el desierto y me dice, el número 40 significa el término de una temporada y el comienzo de una bendición. Y miren ustedes, ahí me di cuenta que para quienes decidimos creerle al Señor, pero no para propósitos egoístas o para vanagloriarnos de lo hermosa que es nuestra casa, sino para darle la honra y gloria al Señor, Él se complace, al igual que nosotros nos complacemos en darle regalos a nuestros hijos, cuánto más el que es el dueño del oro y de la plata. Dios es maravilloso, Dios es hermoso y es el Dios que me inspira. Te venimos a compartir de lo que nosotros aprendimos a partir de cada uno de los mitos y preguntas que habíamos solo escuchado, pero no habíamos conocido con nuestros ojos al verdadero Dios de la Biblia, del cual hoy en el nombre de Jesús te vengo a compartir. Entonces, yo puedo saber que el propósito entonces de la prosperidad bíblica es a la manera de Jesús y no a la manera de este mundo. Entonces veamos cómo y dónde Dios guió a Jesús. Donde Dios guió a Jesús, Dios le proveyó y aún para compartir. Entonces yo puedo decir que el propósito de la prosperidad para un cristiano es hacer la obra de Dios y su voluntad. Es el medio para un objetivo, que es el evangelismo mundial. Y esta es la importancia de ser buenos administradores. Por eso es que en el primer video que compartimos, ahí donde invitamos a Josué, fue el cómo poder administrarlo de manera correcta. Porque donde estamos endeudados probablemente no tenemos para compartir, no tenemos para sembrar en ministerios cristocéntricos que se están dedicando a llevar la palabra a muchos más. Y es por ello el primer paso es poder aprender a administrarlo para que ahí en lo poco seamos hallados fieles y podamos ser confiados en mucho más. Entonces te pregunto, ¿por qué quieres prosperar tú? ¿Es nuestro deseo ministrar a otros o a nosotros mismos? ¿Buscamos la prosperidad para ayudar a financiar la obra de Dios o para disfrutar los lujos de la vida? Y no es la sugerencia de vivir con un presupuesto escaso o apenas para lo necesario. Porque fíjate que la palabra de Dios dice que Salmos 35:27, pero haz que griten de alegría los que desean mi bien. Permíteles que siempre digan, Dios es muy grande y busca el bien de quien les sirve. El pueblo de Dios debe prosperar para poder cumplir la gran comisión. Es a través de la Biblia que vemos que la obra de Dios típicamente ha sido financiada por los diezmos y ofrendas de su gente. Mira lo que nos dice Malaquías 3, versículo de 10 al 12. Traigan a mi templo sus diezmos, échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, dice el Señor. Y el Señor sabe que cuando se trata de nuestra billetera, somos más que analíticos, protectores y nos volvemos ahí teólogos. Pero Él dice, pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Cuando decidimos sembrar en la obra de Dios de manera generosa, estamos participando del plan de Dios. Date cuenta que los diezmos pertenecen a la iglesia. Los diezmos, a diferencia de la ofrenda, los diezmos pertenecen a la iglesia, a la congregación donde recibes tu alimento para que así se continúe multiplicando. Las ofrendas, por el otro lado, le pertenecen al necesitado, al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿Por qué? Porque es con los diezmos que se financia la iglesia para poder continuar con el evangelismo. Ahora podríamos entrar en el siguiente mito. Bev, a ver, ibas bien hasta que hablaste del diezmo. El diezmo es parte de la ley y nosotros ya no estamos en ese pacto, estamos en el pacto de la gracia. ¿Por qué estás trayendo la ley ahora?
porque te conviene y quieres nuestros diezmos. Y no, fíjate que ese es otro mito. La verdad bíblica es que el diezmo comenzó muchísimos años antes que se escribiera la ley. Vemos que Abraham en Génesis 14:20, Dios lo bendijo, le da la victoria y en gratitud por fe, dice, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice que dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis también 28 nos dice que Jacob también pagó el diezmo. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 14 y Génesis 28 nos dicen entonces que Abraham y Jacob pagaron el diezmo 400 años antes del tiempo de Moisés y de la ley. Entonces el diezmar se originó como un acto de fe, la cual trasciende la ley. La fe sigue aplicando tanto en la ley como en la gracia. Y es por fe que sembramos generosamente, no como un acto de legalismo. Y hoy que vivimos en un mejor pacto, el de gracia, ¿cuánto más debemos de sembrar para que se continúe ensanchando el territorio de Dios? Muy bien, Ben. Muy convincente ahí lo que me estás compartiendo, pero entonces, si diezmo seré rico, fíjate que esta es una de las ideas y conceptos erróneos que hemos tomado, porque entonces ya no vamos con la mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. La palabra del Señor nos dice que debemos diezmar en Mateo 23:23 sin descuidar las otras áreas. Date cuenta, dice Mateo 23:23, ¿qué aflicción le espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Date cuenta, tres palabras aquí en rojo: justicia. Lo justo es que no merecíamos nada. No merecemos nada. Misericordia. Dios decide confiarnos su oro y plata por misericordia para que nosotros lo administremos. Por misericordia es que está confiando en nosotros. Y por fe, entonces, Él confía en fe, puesta en nosotros, que nosotros se lo vamos a devolver multiplicado para su obra, con alegría, no interesados de lo que vamos a recibir. Así dice 2 Corintios 9:7. Damos por gratitud, por fe, porque somos administradores y no con un interés escondido de que al diezmar me voy a volver rico. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión. No den porque ahí le estén diciendo, ponle nombre a su semilla. Y entonces, Dios, no, eso no es bíblico. Estamos dando porque esto le pertenece al Señor, para su obra. Es cierto, nos ha dado para comer, nos ha dado para vestir, nos ha dado techo, pero nos ha dado para su propósito, que es la gran comisión. Y por ello es indispensable que damos, no por obligación, no con un interés, mucho menos por presión y de mala gana, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Y sabes cómo podemos encontrar contentamiento? Cuando aplicamos la gratitud. Y ahí nos volvemos más generosos, porque sabemos que lo que Dios me ha dado no me pertenece y va para el destino que Él ya ha trazado. Mateo 6:33 nos lo dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y entonces Él les dará todo lo que necesite. Vamos entonces a la siguiente conclusión. Prosperamos para contribuir con la obra de Dios como socios de Dios. Damos generosamente porque amamos a Dios. El dar es una expresión natural del amor. No lo hacemos porque nuestro pastor sea el más perfecto o porque nuestro corazón engañoso hoy decidió ser generoso.
Damos generosamente porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos que nos confió su oro y su plata. Dar es una expresión natural del amor. Número 2, damos por obediencia a su palabra. Damos, número 3, como un medio para ayudar a llevar a cabo la gran comisión. A lo mejor hoy tú estés trabajando en una circunstancia en donde no puedes dedicar tiempo en esta temporada de tu vida a la gran comisión, pero sí lo puedes hacer de manera generosa, en donde ahí el Señor ha traído alimento a tu corazón y ha ayudado a personas quienes se dedican a esto a tiempo completo. Esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Unos son quienes financian la obra y otros son quienes la llevan a cabo. Pero no es el que siembra ni el que riega que se lleva el gran aplauso, sino es toda la honra al que le da crecimiento, que es nuestro amado celestial. Número 4, damos porque queremos ver a más ser bendecidos. Qué hermoso cuando ahí viene ese pensamiento y te dice, dale a tal persona. Y tú con obediencia lo llevas y te das cuenta que esa persona había estado orando por esa siembra. Y damos con la expectativa número 5 de lo que Dios hará con esa siembra, como niños en fe, sabiendo que ninguna semilla echada al reino de los cielos quedará sin cosecha. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús que si tú habías estado debatiendo en ser generoso o no, por la corrupción, por la situación que hemos visto y lastimosamente ha lastimado muchos corazones, el que hoy puedas renovarte con la verdad del Señor. Cada uno tendrá que entregar cuentas del cómo y dónde usó la semilla del pueblo. A ti y a mí solo nos toca creer en esta verdad bíblica de parte del Señor, obedecerla y esperar ver la cosecha. A cada uno, gracias por haber estado en esta transmisión. Oro que esta verdad haya traído libertad de todo mito antibíblico. Bendiciones a cada uno.